Amigos de Buena 24, tenemos una entrevista especial porque en noticias recientes se ha realizado un hecho histórico en China, y es que científicos de la ciudad de Shanghái curan diabetes utilizando células madre. La noticia dice así. Científicos de la ciudad de Shanghái en China lograron un avance histórico después de eliminar con éxito la diabetes tipo 2 de un paciente mediante un tratamiento de terapia celular pionero. Esta es una noticia muy importante para las personas y los familiares de personas que tienen esta enfermedad, que es la diabetes. Según la Organización Panamericana de la Salud, define a la diabetes como una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre. Hoy tenemos al doctor José Eduardo Cardier, quien es especialista en medicina y cirugía, PhD en inmunología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Además, es jefe de la unidad de terapia celular del Centro de Medicina Regenerativa del IBIT. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por compartir con nosotros esta importante noticia y los avances que pudiera tener en nuestro país la implementación de las células madre. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por esta posibilidad de compartir todos estos grandes avances médicos desde aquí del IBI y la unidad de terapia celular. Para que entonces nos converse un poco, ¿qué le parece a usted esta noticia de las células madres y lo que se ha implementado en China con relación a la cura de la diabetes tipo 2? Sí, esa es una noticia que ha recorrido el mundo, fue publicada en una revista internacional. Es importante decirles a las personas que hay dos tipos de diabetes, la 1 y la 2. En ambas, sobre todo en la 1, se produce porque las células que producen insulina, que es la que controla la glucosa en la sangre, se pierden, se van muriendo, son atacadas. En la diabetes tipo 1 o en la diabetes tipo 2 van muriendo. Al no tener insulina, el paciente se hace diabético. Entonces, la solución se ve fácil: poner células que produzcan insulina. Ahora bien, Y esto, doctor, ¿y qué son las células madre? entonces, una posibilidad de hacer esas células, las células que producen insulina, es hacerlas a partir de células madre. Las células madre son las células que dan origen a todo tipo de células del organismo. Esas células, las más importantes, son las embrionarias o células que se hacen en el laboratorio y que son como las embrionarias. Si uno tiene esas células, a partir de ellas en el laboratorio puede hacer células beta, que son las células que hacen insulina en el páncreas. Y si uno hace células de insulina en el laboratorio, teóricamente las puede inyectar o poner en el paciente, pues el paciente comienza a producir insulina y teóricamente se cura la diabetes. Digo teóricamente porque eso es un estudio que se viene haciendo desde hace tiempo, averiguar esa posibilidad, y ahora en China han reportado el caso de un paciente. Eso es importante, es un paciente. Y es experimental, o sea que todavía no es tratamiento. Pero es de mucho impacto porque, según la revista, el paciente se curó, ¿verdad? Eso es importante. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, hicieron unas células madre en el laboratorio, hicieron las células que producen insulina y las inyectaron al hígado. ¿Por qué al hígado? Porque en el hígado esas células pueden llegar, establecerse y comenzar a hacer insulina a partir de ahí. Pero eso también lo han hecho previamente una empresa de biotecnología en Estados Unidos. La diferencia es que ellos no inyectan la célula. Ellos ponen como en un pequeño pendrive microscópico las células adentro, las ponen debajo de la piel y desde ahí las células producen insulina.
Esos dos casos se siguen a nivel mundial. Primero el que se había hecho, que se sigue haciendo en Estados Unidos, y este en China, ¿no? Ujú. Esto tiene un impacto muy grande para la vida de los diabéticos, porque Y si sus esto familiares, doctor, también. claro, si esto constituye, bueno, pueden darse cuenta de lo que es eliminarle a un niño, a un joven, la insulina que se la pone toda la vida, o a Así un es. adulto que hay que ponerle insulina en la diabetes tipo 2, y también el impacto porque estos pacientes tienen problemas de visión a largo plazo por daño a la retina, pierden el Ujú. riñón, presentan úlceras, no se curan de heridas. Realmente es un drama. Los pacientes viven hasta los 70, 80 años, pero tienen que estar recibiendo insulina. Entonces, el impacto de la noticia es esa posibilidad, y el mundo entero nosotros también observamos tanto esto que ha reportado el grupo chino a que hagan más Ujú. casos, a que se reporten más casos, lo mismo que la empresa de biotecnología, para a partir de eso, porque eso tiene mucho riesgo el administrar ese tipo de células. Eso tiene mucho riesgo y nosotros esperamos que una vez que esto se haga, nosotros poderlo hacer en Venezuela, porque nosotros lo podemos hacer aquí en Venezuela. Hacemos algo parecido, pero en otras enfermedades. Excelente, doctor. Ahora bien, ¿de dónde se extraen las células madre? ¿De dónde, de qué parte del cuerpo, de dónde provienen? Nosotros tenemos células madre en todo el cuerpo, ¿verdad? Ujú. Porque eso es lo que nos permite hacer células cuando perdemos un órgano, un tejido, ¿verdad? Para reparar heridas. Pero las verdaderas células madre para este tipo de estudios se Ujú. sacan del embrión, son las células madre embrionarias. Y de ahí hace uno las células que uno quiere. Pero en el caso este de China, y que también es lo que están haciendo en Estados Unidos, se saca una biopsia, por ejemplo, de la piel del paciente, Ujú. o se saca células de la sangre del paciente, y de ahí se obtienen unas células maduras. Pueden ser linfocitos de la sangre o fibroblastos de la piel. Esas Ujú. células que suponte que yo soy el paciente diabético, me sacan una biopsia de la piel, de ahí obtienen células de piel, se las llevan al laboratorio, en el laboratorio le ponen unos genes y hacen que esa célula que ya es madura, que ya es vieja, que lo que va es a morir, se convierta de nuevo en una célula madre embrionaria. Es lo que se Eso conoce la regeneración, que se no, regenere, ¿no? la célula se resetea como si Ah, fuera un computador, prenderla, apagarla y volverla a prender. Se resetea, se reprograma. Y ahora con eso podemos usarla para regenerar. Esa célula que uno hace en el laboratorio fue un premio Nobel de Medicina en el 2012, se llama célula madre pluripotente inducida. Se hace en el laboratorio. A partir de ahí, de esa célula que se generó a partir de la piel que a mí me sacaron, esa o de los linfocitos de la sangre, se hacen las células beta, que son las que producen insulina. Y esas células son las que van al paciente para administrarla. Todos estos son procedimientos que pasan por animales diabéticos primero, ratoncitos, porque el riesgo de producir tumores es muy alto, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y es importante también esta noticia porque a ujú. nivel de difusión en Internet hay mucha gente que dice que está administrando en consultorio células madre y curando pacientes, y eso es una mentira, eso es una estafa, ¿no? Pero hay una manera también, doctor, donde se puedan preservar las células madres. Tengo entendido que hay un procedimiento a través del cordón umbilical cuando una persona nace, se le toman de allí las células madres y se conservan en un banco. Háblenos un poco al respecto, por favor. Esas son células madre para producir células de sangre. En torno a la sangre del cordón hay toda una serie de medias verdades. No es lo que se vende. Realmente solo sirve para una sola enfermedad, un solo tipo de enfermedad, como Mm. para hacer trasplante, como si fuera un trasplante de médula ósea, para producir células de sangre en pacientes con cáncer después de quimioterapia. Esas células se almacenan
y se mantienen almacenadas para ser usadas no por la persona que las donó, por otras personas, que ahí también hay un engaño, ¿no? Entonces, no es lo que se dice de ese tipo de células madre. Uno puede almacenar células madre obtenidas de la grasa, de la médula ósea, de hueso, de cerebro, puede Ujú. almacenar todos estos tipos de células. Nosotros aquí almacenamos un tipo de células madre que obtenemos de médula ósea para producir en el laboratorio células de hueso, células de piel, células de vaso sanguíneo, células de cartílago. Y esas son las células que nosotros usamos en pacientes para hacer terapia celular, medicina regenerativa en Venezuela. De tal manera que congelar, uno tiene congelada cualquier tipo de célula, pero las que realmente sirven para este tipo de procedimientos son las que usaron en China, son las que han usado en Estados Unidos de manera experimental, y eso es importante que a través de este prestigioso y masivo Ujú. medio de comunicación se sepa que esto es experimental, todavía falta mucho tiempo, pero que sepan también que estas son investigaciones serias, no esos ofrecimientos que hay a nivel de internet diciendo que van a curar con unas células madre que uno no sabe ni cuáles son la diabetes. Claro, pero es una investigación también que ha dado un resultado importante y a raíz de esto, de esta noticia, pues pueden haber avances en cuanto al tema de la diabetes y la cura, ¿no? Seguro, o sea, esto tiene un impacto, cada conocimiento con publicado de este tipo de medicina regenerativa y en enfermedades como diabetes, tiene un impacto muy grande para que, bueno, los pacientes sepan que se está trabajando en eso y también para Ujú. que mueve al mundo científico a investigar más en este campo. Es importante que en el caso de diabetes la gente sepa que fue hace como 100 años, 80, 100 años que se descubrió la insulina, lo que usan los pacientes. Y Ajá. desde hace 80, 100 años, ese es el único tratamiento que existe. O sea que la posibilidad Wow. de con células curar a estos pacientes va a ser algo que si tiene el beneficio que se ha reportado, va a tener un beneficio muy grande en pacientes y bueno, ese momento nosotros estaremos, porque estamos preparados en Venezuela para trabajar con este tipo de tecnología de cultivos celulares y manejo de células madre. Qué interesante, doctor. Ahora bien, ¿sería solamente con el caso de la diabetes tipo 2 o entra también la diabetes tipo 1 o la Tam- prediabetes? también entra la diabetes tipo uno. En Estados Unidos se ha experimentado es con pacientes con diabetes tipo uno. El paciente reportado en la China es Ujú. diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que comienza muy temprano en la edad y se produce porque el individuo genera anticuerpos, células de él mismo que atacan a sus propias células y atacan a las células que producen insulina y las matan. Por eso es que está esa. En cambio, la diabetes tipo 2 en un inicio no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con otros tipos de trastorno y más comienza en la etapa adulta. Claro. Ahora bien, doctor, también usted ha comentado que Venezuela cuenta con los equipos allí en el IBIT para trabajar, estudiar el tema de las células madres y, ¿por qué no? Pues también el tema de la diabetes. Sí, nosotros aquí en la unidad de terapia celular estamos cumpliendo ya 14 años de trabajo y investigación y aplicaciones en pacientes. La unidad de terapia celular del Centro de Medicina Regenerativa del IBIC. Tenemos 14 años trabajando en esto, un grupo, un personal humano de altísima experiencia a nivel mundial y trabajamos con un tipo de células madre que nos ha permitido generar células de hueso, células de cartílago, Ujú. células de piel, para tratar fracturas que no curan. Esas fracturas que en vez de solidificarse no curan, eso queda como un chicle, queda así.
Eso lo tratamos con esas células a nivel de hospitales públicos. Procesamos las células acá, las llevamos al paciente, colocamos las células en el sitio con especialistas de traumatología y ortopedia para consolidar esa formación de hueso. Eso mismo también lo hacemos en niños que tienen una enfermedad llamada pseudoartrosis congénita de tibia, en la cual el hueso de la tibia no se ha unido o se ha fracturado y no se une. Es un drama de estos niños y también hemos podido curarlo. Igualmente, hemos tratado regeneración de cartílago de rodilla en pacientes jóvenes, únicamente se aplica. Esta tecnología la hemos llevado para tratar a pacientes quemados, ¿verdad? Que es otro drama social en salud, sobre todo los niños, los pacientes quemados, en los cuales se colocan células y se induce, se estimula la regeneración de la piel. Todo esto lo hemos hecho en hospitales públicos en Caracas y desde hace 4 años estamos establecidos con todos los especialistas y hospitales, el pediátrico y el de adultos, en Yaracuy, que es el estado que está a la vanguardia de terapias celulares, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Hemos trabajado en odontología regenerativa, somos referencia mundial y cuando digo esto es porque nos hemos publicado, así como los chinos, hemos publicado en grandes revistas la posibilidad de curar defectos óseos en enfermedad periodontal si el diente está agarrado, si parte del hueso se daña, el diente queda bailando. Y a esas personas las hemos tratado tanto en el servicio odontológico del IBI como en Misión Milagro en Yaracuy. Hemos sido el primer equipo en el mundo en regenerar pulpa dental. Eso Wow. cuando se hace tratamiento de conducto, que le sacan lo que la gente llama el nervio, uno Ajá. pierde la sensibilidad. La raíz. Y la sensibilidad porque se le saca el tejido que está dentro del diente. Nosotros hemos podido regenerar eso colocando células ahí. De hecho, yo soy uno de los pacientes que también se me ha colocado células ahí y yo he recuperado mi diente. El diente ha vuelto a tener vitalidad porque Wow. tengo sensibilidad. Hace 2 años esto lo hacemos con la Universidad Central, la Universidad de Santa María, periodoncista, especialista en periodoncia y en endodoncia. Hace 2 años hicimos el primer caso en Latinoamérica para regenerar córneas quemadas, ¿verdad? Y eso se hace con Impresionante. células madre que se obtienen de la parte entre lo marrón, la córnea y lo blanco, con el centro de la unidad oftalmológica de Caracas. Hemos colocado eso en pacientes y seguimos con esos estudios. De tal manera que todo lo que nosotros, y aparte de eso, hacemos la investigación básica, la investigación que nace en un frasquito, en un animalito, hasta llegar al paciente. Todo esto tarda en llegar al paciente una vez que inicia de 5 a 8 años. Los resultados han sido muy exitosos y hemos contado con el total y completo apoyo el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un apoyo que inclusive nos ha permitido ya contar con una infraestructura de última generación que es la Sala Blanca. Es un espacio ISO 5 se llama, porque es para trabajar como haciendo medicamentos. Ahí Como un procesamos las laboratorio. células. Es un laboratorio, pero es un lugar de procesamiento de células, porque las células son medicamentos y tienen que ser procesadas para garantizar toda la seguridad a un paciente. Contamos con eso y con todo esto que les he contado, les he informado, es que nosotros decimos que Venezuela, en medio de toda la crisis económica, bloqueos económicos que hemos sufrido y que seguimos sufriendo, estamos a la vanguardia en Latinoamérica en lo que es las terapias avanzadas por terapias celulares. Qué interesante, doctor, de verdad. Impresionante. Qué orgullo para nuestro país escuchar este tipo de noticias. Y aproximadamente cuántas personas, cuántos pacientes han sido atendidos por el IBIC en este tipo de materia, doctor. Nosotros en total, entre regeneración de hueso, cartílago, Ujú. piel,
córnea y en odontología regenerativa llevamos más de 150 pacientes en 10 años. En 14 años. Esto es un estudio que va poco a poco porque es experimental, el paciente no paga nada, éticamente no, el paciente no puede pagar, de ahí la importancia de toda la cobertura que nos da el gobierno nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer estos tratamientos, ¿no? Esperamos en un futuro, estamos próximos a hacer una aplicación para que pase de ser experimental a tratamiento. Al ser experimental, no todos los pacientes son incluidos, sino tienen que llenar una serie de requisitos. Pensamos que con odontología regenerativa, lo que es regeneración ósea en enfermedad periodontal y regeneración de pulpa dental, próximamente vamos a estar en capacidad de ofrecer ya como tratamiento en Venezuela estos tratamientos a toda la población. Qué bien, doctor. Ahora, ¿qué mensaje le puede dar a esos pacientes que están en espera, que quisieran recibir un tratamiento de estos? ¿Cómo pueden hacer esas personas para acceder a ustedes? Bueno, lo primero que comencemos eh, eh, por el inicio de la entrevista que era diabetes, hay que esperar. No vayan a dejarse llevar por una noticia que es una noticia científica, que está en desarrollo, a que les engañen diciéndole que van a curar la diabetes y que hay que esperar a que estos desarrollos continúen para ver si se demuestra que eso se puede hacer. Si se hace, nosotros tengan la seguridad que lo vamos a hacer aquí en Venezuela. Los pacientes que nosotros tratamos en las enfermedades que nosotros tratamos y a otras que van a posiblemente ser tratadas a corto plazo, pueden ponerse en contacto con el Centro de Medicina Regenerativa a través de los teléfonos de el IBIC 504-1111 o a través de nuestras redes, ¿verdad? En Instagram tenemos @UTC de Unidad de Terapia Celular, piso IBIC, y en Twitter, en X, tenemos @UTC-IBIC. A través de esas redes pueden escribirnos para el caso de que nos quieran consultar alguna enfermedad. Ok, doctor. Bueno, doctor, de verdad que muchísimas gracias por toda esta valiosa información que usted nos ha ofrecido el día de hoy. Y bueno, esperamos que en Venezuela pronto se puedan dar estos avances en cuanto a la diabetes, a la cura de esta enfermedad y de muchas otras afecciones tan importantes para la humanidad. Nosotros de esta manera vamos a despedir al doctor José Eduardo Cardier, quien es jefe de la unidad de terapia celular del Centro de Medicina Regenerativa del IBIC. Y bueno, por lo pronto estén pendientes de otras entrevistas especiales que estaremos realizando para ustedes. Hasta la próxima.